Entonces, en el episodio anterior hemos comenzado a diseñar nuestra primera tipografía, y hemos comenzado por la O minúscula. Nos hemos adentrado al programa y hemos descubierto algunos conceptos importantes como la tensión de curvas y correcciones ópticas. Hoy es el turno de la N minúscula. Con ella vamos a aprender cómo armonizar para lograr curvas suaves y orgánicas. Vamos a ver la importancia de las contraformas y luego cómo lograr una tipografía consistente en base a nuestras propias decisiones. Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo, así que venga, comenzamos. A la N, damos doble clic para crearla y doble clic para abrirla. Vamos a construir rápidamente el esqueleto de nuestra N. Vale, pues aquí voy a parar para enseñarles una cosa. He construido estos dos trazos con la herramienta rectángulo que tengo aquí y este trazo con la herramienta de pluma que tengo aquí. Funcionan exactamente igual que en Illustrator. El hombro de la N quiero que sea curvo. Entonces, ¿cómo transformamos líneas rectas en líneas curvas? Con la tecla Alt apretada, oprimimos en la línea y aparecen los manejadores que puedo mover como quiera. De nuevo repito con todos los trazos. Y ya tenemos el hombro de la N perfecta. Bueno, no, hay que arreglarlo un poco. Si vemos aquí estas líneas blancas, nos damos cuenta que si superponemos la figura, pues se intersecan, lo contrario a lo que queríamos en la O. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revertir el contorno del hombro y ya vemos que están unidos. Entonces voy a aprovechar ahora para explicarles una cosa muy importante, y es que si vemos aquí, vemos tres tipos de nodos diferentes, con tres colores y tres formas diferentes. Vamos a empezar por este nodo cuadrado rojo, que sería un nodo de esquina. Es un tipo de nodo el cual puedo mover uno de sus manejadores independientemente del otro. En este caso solo tiene un manejador porque el otro lado del nodo es una recta. Pero si vemos aquí, vemos un nodo circular verde. Eso quiere decir que es un nodo de curva, en el cual los dos manejadores están conectados y no puedo mover uno sin mover el otro. Haciendo doble clic en el nodo de curva, podemos convertirlo en nodo de esquina. Y ahora sí, puedo mover un manejador independientemente del otro y formar una esquina entre dos curvas. En este caso, vemos un nodo tangencial, que es un triángulo violeta, en el cual el nodo solo lo puedo mover de forma tangencial a la línea recta que lo sigue. Si doy doble clic, lo convierto en un nodo de esquina y ya puedo mover el manejador de la forma que a mí más me convenga. Le damos de nuevo doble clic y lo hacemos de nuevo un nodo tangencial. Vale, pues entonces, hablando de la curva de la N, vemos que está horrorosa. Entonces, ¿cómo podemos arreglarlo? Bien, tenemos aquí en esta opción de aquí abajo lo que sería el peine de curvatura. Si bien esta pequeña zona rosa que vemos aquí, podemos desactivarla y activarla con este botón de aquí. Este peine de curvatura no es más que una exageración de la curva del dibujo. Nos muestra dónde están los nodos, cuán suave es la transición entre las dos curvas. Si vemos aquí hay una transición abrupta, aquí también hay una transición abrupta, aquí es demasiado abrupta, aquí es más o menos, y si vemos aquí hay un abultamiento, se hace plana y después hay otro abultamiento. Aquí también hay mucho abultamiento. Entonces ese conjunto de pequeños detalles que están mal, pues es lo que hace al final que esta curva se vea así de mal. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de armonización. ¿Qué es eso? Pues llevar esta entrada de curva al mismo nivel que este para que la curva se vea armonizada. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay dos formas. Podemos armonizar con el nodo o armonizar con los manejadores. Si movemos el manejador de la derecha, vemos que cambia
la curvatura. Entonces la podemos poner al mismo nivel y así la transición es casi perfecta. Pero nos surge este gran abultamiento aquí, y aquí incluso hay un punto de inflexión. Punto de inflexión que es donde el peine de curvatura cruza la línea de dibujo. Entonces no queremos eso. Podemos también disminuir y aumentar la curvatura por el otro lado, y podemos hallar un punto medio entre los dos donde estén armonizados. Otra forma de armonizar una curva sería moviendo el nodo. Si mantenemos la tecla Alt, podemos mover el nodo a través de los manejadores sin mover los manejadores. Si no presionamos la tecla Alt, pues moveremos el nodo y los manejadores. Entonces podemos ponerlo en un punto de los manejadores donde se encuentren y esté la curva completamente armonizada. ¿Qué yo sugiero? Pues mover los dos en dependencia de lo que queramos lograr con la curva. Estos dos procesos se pueden automatizar dando clic derecho en el nodo, y aquí donde dice nodo podemos armonizar el nodo, o bien dando clic derecho donde dice handles, que serían manejadores, y armonizar según los manejadores. Ahora, con esto que hemos aprendido del peine de curvatura y cómo armonizar según nodos y manejadores, vamos a hacer que esta curva de n se vea mucho mejor. Vale, pues aquí tenemos un hombro de n muy bonito, la verdad, muy continuo, que es lo que estamos buscando. Que se vea también poco contraste entre la curva, el trazo recto, la barra horizontal, la barra vertical, y que la curva en la previsualización se vea continua, sin abultamiento, sin partes puntiagudas, sin partes muy planas, que se vea como una curva orgánica, como casi trazada a mano. Este proceso lleva un tiempo, hay que ser paciente, hay que ser detallista, fijarse bien, mirar de cerca, mirar de lejos, acercar, alejar los caracteres, y hasta que estemos medianamente contentos. Esto es un proceso al que podemos virar después si no estamos contentos, pero lo que hay que hacer es tratar de estar lo más conforme posible con el resultado. Ahora bien, si previsualizamos la n y la o junta, vemos que la barra vertical de la n tiene 80 y la barra vertical de la o, como vemos aquí, tiene 80. Pero cuando previsualizamos, la barra de la n se ve un poquito más delgada que la barra de la o. Y esto es porque las barras rectas siempre van a tender a verse más delgadas. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar un poco la barra de la n. Y ahora si previsualizamos, vemos que están más equilibradas. Si nos fijamos también, la n en general se ve mucho más ancha que la o. Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a ver aquí la relación entre la n y la o de estas 8 tipografías que habíamos escogido como referencia. Y vamos a ver que en todas la o es un poco más ancha que la n. ¿Qué pasa? Todo esto es culpa de la contraforma. Casi todo en el diseño de tipografía se basa en llegar a un equilibrio casi perfecto entre las contraformas más que entre las formas. ¿Qué quiere decir esto? La contraforma es el espacio interior que tiene la letra, y como podemos ver, las n's tienen más contraforma que las o. ¿Por qué? Porque la o tiene una barra inferior y la n no. Eso es una contraforma extra que tiene la n y la o no tiene. Por ende, hay que lograr contrarrestar esa contraforma que está ocupada. ¿Cómo se hace? Pues ensanchando un poco más la o para que tenga más espacio a los lados. Si cogemos una de esas fuentes como ejemplo, por ejemplo podemos coger la Lucida Sans. Vemos aquí en la parte superior la n y la o de la Lucida Sans normales, como son, y en la parte inferior la Lucida Sans deformada, es decir,
La O tiene exactamente la misma anchura que la N, pero cuando vamos a sus contraformas, ¿cuál de las dos se ve del mismo tamaño? Pues la de arriba. Las dos contraformas se ven más equilibradas, y abajo pues la contraforma de la O se ve mucho más pequeña que la contraforma de la N. Entonces no se trata de que tengan todos los caracteres la misma anchura, se trata de que las contraformas sean los más parecidas posibles. Y para que les guste la exactitud, aquí les muestro los números exactos de las áreas de las contraformas, y vemos que en la parte superior, la Lucida Sans original, pues las contraformas tienen prácticamente la misma área, con diferente anchura de caracteres. En cambio, con la misma anchura de caracteres, el área es demasiado diferente y demasiado notable. Entonces, este proceso se puede hacer a ojo y después comprobar. Cogemos la parte de la derecha de la N, vemos que tengamos el empuje de poder para deformar toda la letra y vamos corrigiendo hasta que con el ojo veamos más o menos la misma anchura. Así yo lo veo muy parecido y vamos a comprobar poniendo la O encima de la N. Vemos que en efecto el ojo no miente. En tipografía, las matemáticas sí, el ojo no. Vemos que en efecto al superponer la O por encima de la N, vemos que nos resulta un poco más ancha. Eso quiere decir que estamos bien. Eso quiere decir que está realizado correctamente. Ahora bien, si nos alejamos un poco de nuestra tipografía y la vemos más de lejos, más pequeña, veo que se forma una pequeña mancha negra aquí que destaca por encima de lo demás. Entonces esto es algo que hay que solucionar. No queremos estas manchas negras porque entonces van a dañar demasiado el ritmo de lectura. Vamos a ver nuestras referencias cómo lo solucionan. En general podemos ver que hay dos formas en nuestro estilo tipográfico que hemos escogido, dos formas principales de solucionarlo. Podemos deformar el hombro en la parte donde se interseca con la recta, lo que crea un mayor contraste entre los trazos finos y gruesos. Por ejemplo, aquí en esta tipografía hay un contraste del 41% aproximadamente. Otra solución que puede ser es deformar el asta, crear una pequeña hendidura para abrir el espacio blanco que hay en la intersección. Esto nos permite tener un menor contraste entre los trazos. En el ejemplo de esta tipografía tenemos un 63%. Entonces es una decisión que podemos tomar según lo que queremos lograr con nuestra tipografía. Yo, por ejemplo, voy a decidir que voy a deformar un poco el asta para abrir la hendidura. Y además voy a deformar también un poco el hombro. Un poco de las dos cosas. Vale, pues ahí lo tenemos. Y yo creo que con esto podemos decir que tenemos bastante bien resueltas la N y la O, los primeros caracteres de nuestra tipografía. Y aunque no lo hayan notado mucho, pues las pequeñas decisiones que hemos tomado pues nos van a definir mucho cuál va a ser el carácter, cuál va a ser la personalidad de nuestra tipografía después cuando la vayamos construyendo. Por ejemplo, vemos aquí cómo va a influir el diseño de la N y esta última decisión que hemos tomado, si deformar el asta, si deformar el hombro, cómo va a incidir en el resto de caracteres. Vemos aquí en la primera tipografía que si decidimos deformar mucho el hombro y hacer mucho contraste entre trazos, pues eso es un rasgo que van a tener todos los caracteres de la tipografía que tengan una intersección entre curvas y rectas. En cambio, si decidimos deformar el asta y mantener poco contraste entre los trazos, pues también es eso algo que se va a reflejar en el resto de caracteres de nuestra tipografía. Vemos como en la R, la D, la B se mantiene la misma deformación del asta que hemos hecho en la N. Otro ejemplo que hemos visto en este vídeo es la tensión de la curva que hemos realizado en la O. Si hemos definido que la O tenga curvas de tensiones
muy altas, como es el caso de la tipografía que vemos arriba, pues entonces todos los demás caracteres que tengan similitudes con la O, pues también tienen que reflejar esa misma cantidad de tensión. En cambio, en la parte de abajo, también la O fue realizada con muy poca tensión, entonces todos los caracteres que vayamos a construir después deben tener poca tensión en la curva. Vale, pues con esto que hemos hecho en estos dos vídeos ya tenemos mucho camino recorrido, y es que ya hemos tomado muchas decisiones de diseño que se van a mantener en el resto de caracteres, como el ancho de trazo, el ancho general de caracteres, la tensión general de las curvas y cómo vamos a resolver las intersecciones de curvas con trazos rectos. Así que como tarea, los invito a que dibujen en el programa solo la N y la O minúscula. Dedíquenle todo el tiempo que necesiten y recuerden que no se trata de rapidez, la tipografía es de mucho mimo y de mucho detalle. Teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido, podrán definir los principales rasgos de su fuente. Ya con esto, en el siguiente episodio vamos a poder seguir construyendo letras como la A y como la V. Con estas vamos a aprender a completar aún más la personalidad de nuestra tipografía. Aprenderemos qué es la apertura de caracteres, qué variantes de estilos tenemos disponibles, qué particularidades tienen los trazos diagonales, cómo y por qué hacer bucles de esquina, y además vamos a descubrir la opción de auditoría de FontLab. Pero esto y es tema del siguiente capítulo. Ya nos veremos.